Bienvenidos a un nuevo live que vamos a estar realizando el día de hoy en un horario particular, siendo las 13 horas de la Argentina, la hora del almuerzo, porque vamos a estar comunicándonos con España, con Héctor Gil García, el invitado que tenemos el día de hoy, filósofo, escritor, conferencista, especialista en terapia transpersonal, en filosofía de Oriente y Occidente, terapeuta del perdón, entre otras especialidades de su amplio currículum que nos lo va a compartir el día de hoy. Vamos a hablar en particular del viaje del héroe, que es un tema que me interesa. Acá les voy a compartir, seguramente Héctor también tenga este libro que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, donde habla de la estructura de este viaje del héroe, un viaje que todos en nuestra vida tenemos que realizar, independientemente que seamos conscientes o no, y vamos a hablar un poquito, profundizar en este tema. Ya le estoy dando la bienvenida a Héctor. Mediodía de Buenos Aires, día medio nublado, medio raro. Acá el sol amaga, que viene, que se va. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Hernán. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Es un placer estar aquí contigo y con vosotros. Un gusto compartirlo con vos. Me contabas, estás en Zaragoza ahora. Sí, estoy en Zaragoza, en España, que es una ciudad que está entre Barcelona y Madrid, en una zona bastante seca, donde pasa el río Ebro, pero es muy seco el lugar. Y el Ebro, aunque lleva mucha agua, es una zona digamos, de montañas, de gente ruda, de gente recia. Sí, sí. Y bien, bien, es una ciudad bonita, preciosa, con mucha historia, con 2000 años de historia, fundada por los romanos. ¿Vos sos oriundo de allá o te mudaste por ahí ahora? No, yo soy de Barcelona, pero Soy de vivo aquí Barcelona. hace 12 años y bueno, me ha servido mucho vivir aquí en esta ciudad para investigar las culturas, las raíces antiguas, el cristianismo primitivo, la mitología antigua. Aprovechando que vivo aquí, he investigado mucho la historia de aquí, de esta época y de otras culturas que han habitado aquí en esta ciudad. ¿Y qué es lo último que descubriste de ese lugar que estás habitando ahora? Que nos puedas compartir, que te haya sorprendido el lugar. Pues mira, en esta ciudad que se llama Zaragoza, viene de Caesar Augusta. En latín, Caesar Augusta es la ciudad de César Augusto. Es Mirá, una de las cuatro ciudades del Imperio Romano que lleva el nombre del emperador Augusto. Y después de los romanos estuvieron los musulmanes, los árabes, luego los judíos, luego los cristianos y luego los franceses y los españoles. Hubo guerras qué napoleónicas mixtura, aquí. qué mixtura Entonces, de cultura. sí, es como un sustrato con mucha riqueza cultural. Y lo que puedo concluir después de todo es que hay una sabiduría perenne, una sabiduría que traspasa las religiones, las culturas y las formas de vida. Y esa cultura universal, o esa sabiduría universal, es la que me ha llevado a Joseph Campbell, al héroe de las mil caras. Lo comentaba al principio, bueno, cuando hacía tu presentación, que es algo también que me apasiona, que bueno, que es lo que nos llevó acá a conectar de alguna forma por las redes sociales, estos grandes hilos invisibles, ¿no? Que nos llevan a conectar con una persona estando a miles de kilómetros. Y bueno, ese libro acá que compartía, este libro seguramente será uno de tus libros de cabecera. Y hablando de este libro, sabes que es un libro que lo empiezo a leer y lo dejo, me cuesta abordarlo. Tiene cierta densidad, ¿no? El libro. Sí, sí, a mí también me pasa igual, Hernán. Yo me lo leí hace años y el año pasado lo volví a leer para escribir el libro que acabo de publicar, que se llama El viaje del héroe, y lo que he hecho ha sido leerlo poco a poco porque es denso, es muy, muy interesante, es muy valioso el libro de Joseph Campbell, Sí, pero hay que leerlo poco a poco para irlo saboreando porque va hablando de diferentes mitos, de diferentes culturas del mundo, y lo que he hecho ha sido extraer los trozos de Joseph Campbell donde hace sus reflexiones más profundas y las he cogido y las he puesto en 17 capítulos. Cada mire, capítulo es una de las pruebas del ciclo del héroe. como que lo bajaste más a tierra, ¿no? Porque es un libro Sí, que, como comentábamos, tiene una densidad para leerlo, como bien decías, hay que nutrirse a poco, porque si no es como que sí, de tanta información que tiene ese libro. De hecho, el libro se llama El héroe de las mil caras, porque cuenta mil ejemplos de
personajes, ¿no? A lo largo del espacio y del tiempo que van realizando este camino del héroe, dando a entender que es un viaje, como decíamos al principio, que todos tenemos que realizar, ¿no? No solamente uno cuando habla del héroe imagina en un superhéroe, ¿no? Pero al fin y al cabo, por eso lo titulaba esta charla del héroe que llevamos dentro, porque al fin y al cabo, digo, ese camino es el que tenemos que realizar todos y cada uno de nosotros. Eso es, Hernán, has dado en el clavo, porque lo interesante no solamente es conocer que todos los mitos de la humanidad, de todos los países y continentes, son el mismo mito, la misma estructura mitológica, por eso Joseph Campbell le llama el monomito, porque dice que hay un solo mito del héroe, en realidad, sino que lo más interesante es lo que acabas de decir, que todas las almas humanas o todas las mentes humanas estamos en ese proceso de circunvalación, en ese proceso de individuación, que diría Carl Gustav Jung, en ese proceso de reconocimiento de lo que verdaderamente somos. Y es una especie de lucha, una especie de guerra, una especie de peregrinación, una especie de juego de la oca, que Joseph Campbell se da cuenta que no solo ocurre en la mitología universal, sino que cada ser humano, hombre o mujer, de cualquier cultura y de cualquier edad, está llamado a realizar ese viaje. De hecho, a mí siempre lo que me llamó la atención fueron los grandes relatos, ¿no? Las películas donde se sigue este camino del héroe, como decíamos recién, ¿no? Siendo conscientes o no, de alguna forma nos interpela. Digo, cuando estamos mirando una película y sentís que están hablando de vos, digo, más allá del camino que le toque hacer cada uno. Y tiene que ver con esto, ¿no? Por eso nos cala de alguna forma tan hondo esto del viaje del héroe. Y si querés, me gustaría que vayamos desandando un poco el camino para compartirlo con las personas que están siendo parte de esta transmisión. Les agradecemos, le damos la bienvenida, y bueno, con aquellos que la vayan a ver después, pero digo, como para adentrarnos y tomando este libro que vos acabas de escribir, ¿no? Que salió hace poquito, ahora nos vas a contar, para bajarlo un poco más a tierra y hacerlo más accesible, siendo esto que estamos diciendo, que es el camino que nos toca transitar a todos y cada uno. Sí, pues para bajarlo a tierra y que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando y que todo el mundo se identifique con el héroe, como tú dices que eso nos ocurre cuando vemos películas o leemos libros, vamos a bajarlo a tierra dividiendo todo el viaje del héroe primero en tres partes grandes. Primero tres partes grandes. La primera parte es la vida ordinaria, la vida vulgar, el mundo ordinario. Ahí estamos todos antes de recibir la llamada de la vida, la llamada del destino, a través de una enfermedad o de un mentor o de un libro. Y la conocida zona de confort también, ¿no? Exactamente, se relaciona con la zona de confort. Es una zona donde nos instalamos y de alguna manera la mente o el alma se recrea en horizontal, porque ya no tiene retos, ya no tiene dificultades grandes, se mantiene, digamos, en un nivel de supervivencia. Y esa zona de confort puede durar 1 año, 10 o 20 años. La cuestión es que, claro, toda la vida. La cuestión es que el alma recibe una llamada, puede ser una enfermedad, puede ser un golpe del destino, un accidente, algo maravilloso que nos sucede, o puede ser una depresión, o puede ser la muerte de un ser querido, algo que nos saca de la zona de confort. Te saca de ahí, te saca de esa comodidad, ¿no? Que es como que te sacude y te empuja a salir de ahí. Después hay que ver si la tomamos esa llamada, digamos, ese paso para ir a ese lugar, o seguimos, como comentábamos recién, seguimos en el mismo lugar, ¿no? Hasta que la vida nos vuelve a empujar, y nos empuja, y bueno, y a veces como que nos aferramos a ese lugar y no queremos salir. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Y te quería conectar con esto, que vos, bueno, también tuviste que ese empujón de la vida, ¿no? Que tuviste una enfermedad, tuviste psoriasis. Sí, así es. Yo lo puse en mi página web porque consideraba importante. Yo me dedicaba a trabajar en el sector de los teléfonos como operario técnico y de alguna manera mi vida fue cambiando con golpes del destino, con experiencias a través de leer libros de filosofía, de psicología profunda, de autoayuda, y de alguna forma la enfermedad se curó en unas sesiones de psicoterapia, de manera que era una enfermedad que no se curaba de ninguna forma y en una psicoterapia se curó. Entonces vi que la mente y el cuerpo están conectados y se puede de alguna manera, digamos, deshacer un montón de creencias que llevamos dentro y que deshaciendo todas esas creencias el alma se libera, y en ese camino de liberación
vamos recorriendo las etapas del ciclo del héroe. Te escuchaba hablar y pensaba, ¿no? Hablando de las creencias que son como raíces que nos mantienen justamente arraigados, ¿no? A esa zona de confort que comentábamos, y no nos dejan dar ese paso que nos invita a descubrir algo más allá. Ujú. Así es. Y Hernán, si me permites, para Sí, relacionarlo un poquito con el eneagrama, si quieres tú, sí, puedes, sí, puedes compartir, si te apetece, dale. porque yo el eneagrama no lo conozco casi nada, te he de confesar, pero sí que a lo mejor puede ser interesante. ¿Por qué te lo digo? Porque en la llamada a la aventura dice Joseph Campbell que en principio todos los héroes y heroínas de todas las culturas tienen un rechazo a la llamada. Y creo que debe haber algún eneatipo que tenga como particularmente la comodidad de no moverse, a no ser que le estén pinchando o tenga un gran sufrimiento, ¿no? Quizá hay tipos de personalidades que son más dadas a salir en pos de la llamada y otras que se resisten. Pero dice Joseph Campbell que en general todos los seres humanos nos resistimos a salir de ahí, ¿no? Tal cual, porque todos construimos una máscara, ¿no? Para movernos en el mundo, digo, para evitar ese sufrimiento. Y la invitación tiene que ver con eso, ¿no? Con poder sacárnosla, digo, para salir al mundo, ¿no? Y volver a conectar con quienes somos en esencia. Eso sí lo tienen todos y cada uno de los fenotipos. Pero yendo, por ejemplo, a algún tipo de personalidad en particular, por ejemplo, el tipo número 6, la invitación es animarse, porque su pasión o pecado capital es el miedo. El miedo que de alguna forma todos los tenemos. Lo que nos muestra también el enneagrama es que si bien cada uno tenemos desarrollado un tipo de personalidad en particular, yo digo que es como un color más intenso, tenemos un poco de cada color. Entonces esta cuestión del miedo todos la tenemos, la llevamos con nosotros, ¿no? Y esto de animarse a dar el paso, ¿no? Para salir de esa zona de confort y acercarnos hacia ese lugar al que queremos ir, que justamente estos miedos, siempre le digo, es como que en el medio está el miedo, ¿no? Que nos impide conectar con ese deseo que queremos y con ese llamado, ¿no? Este llamado que estamos hablando, ese llamado a la aventura, del que habla Campbell también en este viaje del héroe. Sí, así es. He leído lo que me enviaste de los eneatipos y es como tú dices, es como si cada eneatipo fuera una nota musical Tal y, cual. o un color, y yo veo que los tengo todos, es decir, tengo colores y notas de todos, pero ciertamente hay dos o tres, sobre todo uno o dos, que son mi nota principal y digo, claro, pues esto me viene bien saberlo para descubrir que esa es la máscara que yo utilizo para moverme por el mundo, de alguna manera es mi zona de confort, ¿verdad? Y el viaje del héroe va a hacer que esa máscara salte en pedazos, esa máscara va a ser destruida, va a ser rota en el viaje del héroe. Después de la zona de confort y de la zona vulgar, viene la segunda parte. La segunda parte está compuesta por 5 pruebas y esa segunda parte es lo que Campbell llama las pruebas iniciáticas o, digamos, la guerra con los arquetipos. Vamos a tener que confrontarnos ahí con el arquetipo de la sombra, el vientre de la ballena, el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, el arquetipo del niño interior, la sexualidad mal entendida o mal enfocada, y finalmente el arquetipo del yo divino o de la divinidad plena, de la totalidad. Son como 5 arquetipos también que Jung utilizaba, la psicología junguiana, y que de alguna manera van a poner en jaque esa personalidad que yo he construido y que es una especie de máscara que no es mi verdadera esencia. Tal cual. Como decíamos recién, es esa imagen que construimos para salir al mundo, para afrontar la realidad y, como creo que vos comentabas recién, para sobrevivir de alguna forma, ¿no? Nos olvidamos de vivir, nos desconectamos de la fuente, de esa esencia principal y nos empezamos a regir por todas esas creencias, ¿no? Creencias, sobre todo, muchas de ellas limitantes, ¿no? Que nos mantienen, como decíamos recién, arraigados al mismo lugar. Y vos comentabas esto, es como que a medida que va avanzando el héroe, ¿no? Que el primer paso es salir de la zona de confort, salir de lo conocido, de lo cómodo, de la zona ordinaria. A medida que vamos avanzando, es como que nos vamos acercando a ese, cuando el héroe cruza el umbral, se va acercando a la etapa más difícil, ¿no? Que tiene que ver con esto, con confrontar su sombra. Hablábamos recién de los miedos, ¿no? Afrontar esos miedos, y justamente al tener esos miedos, son los que no nos permiten salir de ese lugar en el que estamos.
Ujú. Es el gran desafío. Sí, es el gran desafío. Como decías antes también, Hernán, en todas las películas que nos llegan al corazón, encontramos esa etapa. Yo me he dedicado a mirar películas con este esquema y las Sí, películas más grandes tienen este esquema siempre. tal cual. El Gladiator, El Guerrero Pacífico, El Último Samurái, Star Wars, El Señor de los Anillos, todas las películas, incluso películas de Pedro Almodóvar que Sí, aparentemente son de temas sí, emocionales tienen ese esquema del viaje del héroe y esa etapa de bajada al infierno, del descenso al infierno, donde el héroe pierde la conciencia o baja a la cueva o es tragado por un monstruo o tiene que entrar en el infierno o en el inframundo, toda esa etapa de confrontamiento con los miedos más profundos que tenemos. tal cual está buenísimo, porque generalmente lo solemos asociar con eso, ¿no? Con adentrarnos en lo profundo, cuando se habla del laberinto. El laberinto, hace poco descubrí el significado que es labor interior. Mirá qué interesante el significado etimológico de la palabra. Esto que decías de entrar a la cueva, ¿no? Es como sumergirse en lo profundo, que al fin y al cabo tiene que ver con esto que decíamos de la sombra, ¿no? Del oscuro. Cuando hablo, yo me acuerdo, lo he comentado en algún taller, y cuando hablaba de esto de la sombra y el oscuro, es como que la gente, como que, ¿no? De qué estás hablando, pero al fin y al cabo tiene que ver con eso. Cuando hablamos de la sombra, es esa parte nuestra que no está brillando, ¿no? De alguna forma, si lo podemos observar empíricamente, digo, qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo haberme sentado en el fondo de la casa de mis padres, ¿no? Y el árbol que interrumpía la luz solar, esa es la sombra, justamente hay algo en nosotros que no nos permite brillar como deberíamos. Uh-huh. Según la psicología junguiana, la sombra esconde un tesoro, por cierto. O sea que por muy sombría y por muy lúgubre o horrorosa que nos pueda parecer, es un contacto imprescindible. ¿Por qué? Pues porque en la sombra hay elementos rechazados por la conciencia. Es decir, que la Claro, sombra está constituida por elementos, pueden ser opiniones, creencias, juicios, pensamientos, emociones que la conciencia ha juzgado tolerables o ha juzgado ajenas a ella. Entonces, esos elementos como la hojarasca en el fondo del bosque, la hojarasca que se forma en un bosque muy profundo, se pudre y de ahí salen bichos, insectos, es algo desagradable, pero si te fijas, esa negrura produce la vida para la siguiente primavera, produce el diamante, el petróleo, el oro en el fondo de la, tal cual. de la Sí. profundidad. Uh-huh. Yo estaba estudiando la alquimia ahora, que es un poco lo que estás hablando, ¿no? La transformación alquímica tiene que ver con eso, cuando se habla de la piedra filosofal, justamente hablando de estas películas que recorren el camino del héroe, Harry Potter, ¿no? La piedra filosofal, está hablando de esto, al fin y al cabo es conectar con esa luz que llevamos dentro y poder, incluso también poder iluminar a los demás, ¿no? Porque cuando vos podés liberar esa sombra, ¿no? Estás, de alguna forma, no solamente te iluminás vos, sino que iluminás al resto, y le estás mostrando el camino. Ahí es donde aparece también el mentor, el Claro, maestro. Hernán, estás adelantándote porque esa es la tercera parte. Ya verás, la primera parte repasamos el mundo ordinario, la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, el cruce del umbral. Entramos en las pruebas, la oscuridad, los arquetipos, el poder divino del hombre o del dios, la diosa, el niño interior, todo esto que estamos hablando. Pero lo que tú acabas de mencionar es el regreso al mundo ordinario y ahí es donde se ha de compartir esa luz que se ha logrado. Por eso Campbell Claro, eso lo ubica en la tercera parte del camino, que es el regreso al mundo ordinario, donde el héroe o la heroína va a compartir esos hallazgos, esas armas mágicas o esas herramientas que ha conquistado. Puede ser un santo grial, puede ser una pócima, una panacea que todo lo cura, una piedra filosofal, y ahí es donde el héroe o la heroína comparte con el mundo, pero también ahí hay varias pruebas en ese regreso, porque claro. no siempre será aceptado. Será el rechazo del mundo ordinario, el rechazo de la gente normal de conseguir, de recibir ese mensaje, o a veces el propio héroe se queda colgado en el mundo mágico y se resiste a volver para compartir esto que ha descubierto. Entonces, de alguna manera la vida lo empuja para que vuelva al mundo ordinario y ahí él se convertirá en un mentor
o mentora de un nuevo héroe con el cual, digamos, tiene que encontrar, para que se cierre el círculo y se conforme un círculo perfecto. Vos sabés que se me abren varias ramas para comentar, bueno, me quedo con lo del círculo que decías, bueno, recién hablamos del enneagrama. El enneagrama se conforma, ¿no? Esta herramienta también de autoconocimiento para los que no lo conocen, que es una de las herramientas con las que yo trabajo, se compone por tres símbolos sagrados. Uno de ellos es el triángulo, la hexada y el círculo, justamente, y el círculo simboliza la totalidad hacia la que vamos, de la que venimos hacia la que vamos, es el círculo, justamente. Y recién comentabas esto hablábamos del héroe que vuelve al lugar de donde salió, pero no es el mismo, ya deja de ser el que era, es alguien diferente. Y pasa esto que vos decías, no puede caber la posibilidad del rechazo, porque claro, acostumbraban, trayéndolo de nuevo a tierra con lo que nos puede pasar cuando hacemos un cambio personal, no acostumbrado a tratar con un determinado tipo de persona. ¿Qué pasa cuando cambiamos? ¿No? ¿Qué pasa con nuestro entorno? Claro. Precisamente en este libro del viaje del héroe en el desarrollo transpersonal, también lo he llamado la psicoterapia a través del viaje del héroe. Precisamente en el regreso al mundo ordinario hay esos obstáculos y es muy interesante porque normalmente en los caminos de la espiritualidad siempre se enfoca el camino ascendente o, digamos, la búsqueda de las experiencias y del crecimiento. Pero en este libro, siguiendo a Campbell, busco también las etapas de regreso para entender que a veces las personas tienen el conflicto o el problema en esa etapa. Es decir, no tienen un problema para llegar a comprensiones o curaciones, sino que su problema está en volver al mundo ordinario y compartir eso con su familia, con sus amigos, integrarlo en su propia vida ordinaria o con su círculo, digamos, antiguo de amistades. Y entonces aquí, en esas pruebas, se recomiendan una serie de ejercicios, una serie de libros, una serie de películas, para que la persona entienda qué está sucediendo. O sea, cuando tú vienes con un talismán o con un poder, digamos, superior de ese mundo mágico, pues tienes que entender que no todo el mundo lo va a poder aceptar. Tú también tienes que entender que no puedes estar hablando todo el día de tu experiencia mágica, tienes que integrar eso con la vida cotidiana. Entonces ahí se recomiendan ejercicios como introducir la meditación en el día cotidiano, la oración en medio de la vida cotidiana, conciliar el mundo mágico con el mundo vulgar de poner la ropa, planchar las camisas, sacar la basura a la calle. Es decir, tenemos que jugar en dos mundos cuando hemos vuelto y conciliar esos dos mundos, el mundo mágico y el mundo ordinario. Porque es lo que nos toca vivir, ¿no? Estamos en este plano material, por más que digo, uno pasa esto. Por ejemplo, me viene a la cabeza cuando uno hace una experiencia mística, por ejemplo, no sé, tomar ayahuasca, lo que sea, y que hay gente que la queda ahí, ¿viste? De alguna forma es como que se queda en ese plano. Y como bien decías, estamos viviendo acá. Es lo que nos tocó, y hablando de integrar, tenemos que integrar una experiencia con la otra. Sí, eso nos pasa a todos, Hernán, de alguna manera. Hacemos un camino de Santiago, en España hay el camino de Santiago, yo lo he hecho 3 veces, entonces, ¿qué pasa? Que te acostumbras a ser un nómada con tu mochila y cuando vuelves a la ciudad todo se te hace como una prisión, es algo... Sí, de repente pasas a ser de nómada a sedentario. O cuando vuelves de un retiro de silencio, de vipassana, o de meditación, o de un retiro filosófico, de expansión de la conciencia. Entonces eso, a veces, digamos, el choque está ahí. No tanto en lograr eso, sino en integrar eso en la vida cotidiana. Y para eso, Joseph Campbell propone 5 partes. Ese regreso del héroe tiene 5 pruebas o 5 etapas que son interesantes analizarlas para ver cómo lo han resuelto los héroes de la mitología. Ulises, Hércules, Gilgamesh, o por ejemplo, si os acordáis de Frodo Bolsón, en El Señor de los Anillos, cuando vuelve a la Tierra, a la comarca, pues claro, él ha vivido tantas aventuras tan grandes con la comunidad del anillo que la vida se le hace pequeña la comarca. Entonces, ¿ahí qué puede hacer? Puede integrar todo eso en el día a día, escribir, es uno de los ejercicios, escribir un diario, escribir cuentos, escribir novelas, transmitir. Por eso los héroes se convierten en mentores,
en terapeutas, en médicos, en fundadores, también fundan ciudades o fundan, digamos, instituciones, asociaciones que ayuden a otros, asociaciones de adicciones, de ansiedad, porque se ha de canalizar toda esa fuerza y todo ese poder y todo ese descubrimiento se ha de canalizar en pro, de, digamos, de la sociedad. Claro, esto que decíamos de integrar esa sombra, ¿no? Y empezar a brillar y poder iluminar a los demás con ese brillo. Al fin y al cabo no es más que eso, ¿no? La copa también que se llena y uno empieza a volcar todos esos conocimientos, todas esas experiencias que fue adquiriendo en favor de los demás. Uh-huh. Sí, sí, qué bueno. Y entonces en el libro lo que he hecho ha sido, Hernán, que veo que te gusta la música, Sí. he pedido a un amigo músico, que es muy bueno, que me elija una pieza musical de 4 o 5 minutos de Chopin o de Beethoven o de Schubert para cada una de las etapas del héroe. Entonces, Mira. tenemos una música que expresa el rechazo a la aventura, una música que expresa el contacto con la diosa, una música que expresa la negativa a regresar al mundo ordinario. Y luego en cada prueba también he puesto una película recomendada y un libro recomendado y unas preguntas de reflexión. 5 o 6 preguntas para que cada persona, mientras va leyendo el libro, se autoindague si esa prueba la ha superado bien o todavía no la ha superado bien del todo. Porque resulta que hay más de un viaje del héroe a lo largo de nuestra vida, no es solamente, o tal vez puede ser que sea un gran viaje y además de ese gran viaje hay distintos viajes. Claro. Sí, es así, yo también me lo he planteado porque, claro, puede ser la vida, una sola vida puede ser un gran viaje, pero también en una vida, dentro de una vida puede haber varias vueltas digamos, ahora los seres humanos vivimos 80, 90 años y es probable que hayamos dado una vuelta o 2 o 3 en ese círculo mítico. Entonces, lo que animamos a los que nos estén escuchando es que hagamos el viaje al menos una vez en la vida, que hagamos el viaje completo de salir de la zona de confort, de la cultura establecida, salir en otro marco mental, sacar la cabeza de la caja de cartón, como decimos en psicoterapia transpersonal, sacar la cabeza de la caja de cartón y por lo menos una vez en la vida planteártelo todo para luego vivir por lo menos de una manera más consciente y más voluntaria. Salir de la Matrix, ¿no? Hablando de estas películas que hacen referencia al viaje del héroe, ¿no? El camino que hace Neo también, y se encuentra con esta realidad virtual, claro, uno la podría ver desde el lugar que la película en su momento cuando salió fue revolucionaria en cuanto a efectos especiales y demás, y la acción, pero en el fondo tenía todo un mensaje que tiene su profundidad. Sí, filosóficamente esa película es inmortal, la 1. La película 1, sí. Después ya... Luego ya no. Pero la primera es maravillosa y filosóficamente, efectivamente, si la analizamos, veremos todas las pruebas del mito del héroe. Por eso contiene un mensaje universal que llena el corazón de todos los héroes y las heroínas que estamos viendo en la pantalla de nuestra propia vida, de una u otra manera. Nos sentimos interpelados. Y vos sabés que, bueno, seguramente lo sabés esto, que George Lucas, el creador de la saga Star Wars, él confesó públicamente que él se inspiró en el libro de Joseph Campbell, que tenemos acá, El héroe de las 1000 caras, para crear Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Él tomó esa estructura. Sí, de hecho se dice que los guionistas de Hollywood siguen utilizando la estructura del monomito de Campbell para construir diferentes historias. Las películas de Walt Disney también están todas, a veces casi que se ve más el esquema que el personaje, porque saben que es un esquema exitoso. Funciona. Y de hecho eso ya también se utiliza hoy en día en marketing, para armar, bueno, para construir un relato, a la hora de contar un relato, ¿no? La estructura del viaje del héroe, justamente para contar, como contabas vos, por ejemplo, lo que te sucedió con tu enfermedad y demás, y bueno, porque, como decíamos al principio de este live, cuando comenzamos, habla de nosotros mismos, ¿no? Como decíamos recién, nos interpela. Por eso sentimos esa conexión cuando estamos disfrutando una película, por ejemplo, leyendo un relato. Podemos hablar también del viaje, no de grandes figuras como Jesucristo o Buda. Vos, de hecho, escribiste un libro, ¿no?
Sí, escribí un libro que se llama Buda, Jesús, Platón para salir de la ilusión, donde precisamente hago un estudio comparativo entre Buda, Jesús y Platón, y mi tesis es que están diciendo lo mismo con diferentes Tal cual. palabras. Mm. Yo digo, todos los caminos van a Roma. Y una vez cosas que me dijo un maestro, que se forma cuando das vuelta a la palabra Roma. Amor, ¿no? Ahí está la respuesta. Después podemos ver qué entendemos cuando hablamos de amor. Yo lo entiendo como una gran energía, ¿no? Hablando de esta fuente, ¿no? De la vida misma. Sí, y ahora estoy leyendo un libro, Hernán, que se llama La filosofía como rito de renacimiento, que es una maravilla y explica que también los mitos egipcios, el hermetismo egipcio, la filosofía de la India y la filosofía de los gnósticos cristianos, todos están diciendo lo mismo con diferentes mitos, diferentes palabras y todos hacen un poco la explicación del alma o de la mente humana, cómo está en ese viaje del héroe y se tiene que enfrentar a esa serie de pruebas, hacer una especie de trabajo de purificación interior, de discriminación, para quitar los elementos espúreos y volver, digamos, a la esencia, reconectarnos con lo que verdaderamente somos. También la alquimia, como vos decías, antes de empezar, al principio de la charla, y de hecho te quería compartir, Hernán, que las 3 partes del viaje del héroe se corresponden también con las fases de la alquimia, que sería la fase en negro, que es toda la vida ordinaria, vulgar, y la resistencia, el miedo y todo esto. La fase en blanco sería las pruebas, la fase lunar, donde se recibe una información que viene del cielo, pero que todavía no está el oro completado, y la fase en rojo sería el encarnar esa sabiduría en la vida cotidiana, o sea, convertirse en luz para otros seres humanos. Sería algo así como la nigredo, la albedo y la rubedo, sería la partida de, o sea, la vida ordinaria, la negativa al viaje, el viaje en sí y el regreso el retorno del héroe a su mundo ordinario con el don para compartir con los seres humanos. Bueno, o sea, es que hablando de eso me pasaba también de llevar esta estructura que hablabas de la alquimia también al enneagrama. Conectamos todo, decías, azules invisibles, de alguna forma se conectan, y también encontraba esa estructura, ¿no? La primera etapa del qué es lo que tenemos que pulir en nosotros, qué es lo que tenemos que limpiar, ¿no? Esa tierra para que no se pudra, poder integrarla. La segunda etapa que tiene que ver con el quién, en quién me tengo que convertir, ¿no? Para lograr eso que quiero. Porque si sigo haciendo lo mismo que hice siempre, que voy a lograr los mismos resultados. Esto lo decía Einstein, ¿no? Pretender obtener resultados diferentes y seguir haciendo lo mismo, eso es estupidez. O al menos lo citaban a él, ¿viste? Que siempre citarlo a Einstein o un proverbio chino que queda bien. Y desde la tercera etapa tiene que ver con el proceso, ¿no? Con el cómo. Que a veces nosotros ponemos el foco primero en el cómo, sin haber trabajado el qué. Esto que venimos hablando, ¿no? El trabajo interior, la transformación interior, qué es lo que tengo que cambiar en mí, insisto, para lograr eso que deseamos. Exacto, qué bueno. O sea que en el enneagrama esas 3 partes se corresponden perfectamente con el viaje del héroe y con las 3 partes de la alquimia. ¡Wow! Claro. ¡Qué maravilla! Te lo complemento y se lo cuento a los demás también para introducirlos un poco a la estructura del enneagrama. El enneagrama te muestra justamente esa parte de tu personalidad, ese exceso, ¿no? Yo digo, es como que es como una balanza desbalanceada, ¿no? Hay un exceso de algo. Por ejemplo, vamos a hablar de un eneatipo que es exigente, no hay un exceso de exigencia, otro eneatipo que está demasiado para los demás, en vez de medir para sí mismo. Bueno, eso es más o menos lo que te va mostrando cada tipo de personalidad. Y después el enneagrama tiene flechas, que son caminos, te muestra el camino de la integración. Entonces esa persona que es exigente y controladora tiene que empezar a aceptar las cosas como son. Esa persona que está más para los demás tiene que empezar a mirarse a sí mismo, amarse más a sí mismo, que estar dependiendo de los demás. Y así te va armando todo ese círculo que decíamos, ¿no? Para conectar con nuestra totalidad. ¡Qué bueno! También el cómo, ¿no? Como decíamos recién. Bueno, si vos estás demasiado para los demás, tenés que tomarte un tiempo para vos, aprender a poner límites, etc. Claro, el cómo sería la tercera etapa, Claro. el ya integrar lo aprendido en la primera etapa y en la segunda etapa y ya vivirlo
como camino en el día a día, en la vida cotidiana, que encaja perfectamente con el retorno del héroe y con la obra en rojo de la alquimia. Pues mira, Bueno, te sí, voy a regalar claro. otra metáfora, que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia también se relaciona con el viaje del héroe y con la alquimia y con el proceso de psicoterapia. Yo siempre, digamos que invito a mis clientes o pacientes en el proceso terapéutico a ver el proceso en tres partes. La primera parte es el infierno. El infierno es ir hacia adentro y ver todas las exageraciones, lo que tú decías, las máscaras más dolorosas, porque están relacionadas con emociones infantiles, con técnicas de evitación. Son exageraciones porque sirven como corazas para tapar las cosas que más nos duelen. Por eso la primera parte es como el descenso al infierno. La segunda parte es el purgatorio, que es como a donde yo quiero ir. Es una tendencia hacia lo que yo quiero construir, qué quiero quedar, dejar en mí y qué cosas voy a ir quitando, ¿no? Entonces es como más constructivo ya la segunda parte. Y la tercera parte es el paraíso, que es cuando Dante llega al paraíso y ya se encuentra con Beatriz, que representa el alma superior o la mente despierta, el alma iluminada, donde, digamos, la mente se conecta con la parte espiritual y ahí ya empieza a gozar de vivir en fluidez, de vivir con paz, con serenidad, con alegría. Ya no me importa tanto la opinión de los demás, lo que la gente dice o deja de hacer. Entonces empiezo a ser como más responsable de mí mismo y más independiente. Qué bueno lo que traes, pues me das pie también para compartir algo, esto que vos decías recién, ¿no? Esto del descenso a los infiernos, que para ascender, de alguna forma también habla del ascenso, una de las películas de Star Wars, ¿no? Tiene que ver con eso, o sea, es como de alguna forma tomar envión, ¿no? Pero digo, hay que pasar por ahí, eso es lo que digo siempre, yo, si vos estás en A y querés pasar y querés ir a B, tenés que pasar por acá, y pasar por acá implica atravesar eso que no. De hecho, lo experimento personalmente, ¿no? Esto de atravesar situaciones que si me preguntaran antes, ¿querés pasar por acá? Diría, incluso sabiendo el resultado, que eso me lleva a empoderarme, respondo que no, nada más que no me da ganas de pasar por ahí, tener que pasar por ahí de nuevo, pero no queda otra, ¿no? Te entiendo perfectamente. Yo también diría que no. Para ser honesto, digo, uy, no, si tengo que atravesar ese dolor del alma escondido, o tengo que perdonar a esa persona, o tengo que... No lo voy a hacer, pero la vida es tan Te lleva. inteligente, la vida es tan sabia, que nos va a llevar por ahí, a veces un poco sin avisarnos mucho, sin que nos demos demasiada cuenta, porque efectivamente, voluntariamente nos costaría mucho, ¿no? Sería como un pollo que le dices, tienes que romper el huevo y luego tienes que abrir las alas y caerte del árbol para aprender a volar. El pollo diría, yo nunca voy a tirarme del árbol 50 Olvídate, metros, olvídate. no lo voy a hacer. Pero la naturaleza te empuja, ya no estás cómodo en el huevo, ya te duelen las alas, las tienes que mover para que no te duelan. Y al final saltas del árbol y vuelas, ¿no? Y esa es la naturaleza. Menos mal que la vida es más sabia que nosotros. Tal cual. ¿Te imaginas si nosotros tuviéramos que pensar, por ejemplo, en respirar, hacer el proceso digestivo y demás? Digo, cosas que no tomamos dimensión de la magia de la vida. Claro, y en el proceso terapéutico, Hernán, verdaderamente hay etapas del camino que son súper infernales. Es decir, vamos a llevar a una persona de 40 años o de 50 o de 60 años a su infancia y a lo mejor está, digamos, reviviendo una escena donde es un niño, pues que yo qué sé, que a lo mejor su padre le está dando una paliza o a lo mejor está en la casa abandonado y le han echado con llave y se han ido sus padres a bailar por la noche a una discoteca o lo han dejado en un colegio internado durante 2 o 3 años y entonces el alma se tiene que reconectar con el abandono, el Volver a la rechazo, vida. la traición y ese dolor, eso que no queremos resentir nunca más, precisamente es la joya cuando lo volvemos a traer al alma y lo aceptamos y lo respiramos y dejamos que eso esté en nosotros, nos apropiamos de ese poder y con ese poder podemos seguir en las siguientes etapas. De manera que hay que pasar, aunque sea... De otra. Claro, claro.
si querés avanzar, si no te quedás en el lugar, esto que hablábamos, ¿no? Que pueden transcurrir años o puede transcurrir toda una vida en el mismo lugar, porque esto que comentaba recién, no queremos cambiar, pero no nos atrevemos a hacer lo que tenemos que hacer. Volvemos a la llamada del héroe, ¿no? El héroe recibe una llamada, porque esa llamada está dentro nuestro. Esto que decíamos que no, que cuando vemos, por ejemplo, las películas, vemos un gran relato que nos interpela, que sentimos que la sentimos en el cuerpo, pero de ahí a dar ese paso hay un trecho. Uh-huh. Así es. Bien, y insistimos un poco con lo mismo. Yo muchas veces utilizo la idea de la enfermedad. Es decir, la enfermedad, como además yo he estudiado psicosomática, para mí la enfermedad es una llamada a la aventura. O sea, cuando no asentimos a la llamada voluntariamente, proactivamente, digamos, heroicamente, la enfermedad es un empuje. La enfermedad nos empuja. Y entonces aparece en la consulta una persona pues con un cáncer de estómago, o una persona con una depresión, o con ansiedad crónica, o con fibromialgia, y entendemos las enfermedades como llamadas a la aventura. Es decir, si hiciéramos caso a la vida, no hubiéramos tenido la enfermedad. Se pueden entender, por lo tanto, todas las enfermedades físicas y emocionales como llamadas a la aventura que han sido rechazadas y que la vida sigue insistiendo a través del dolor para que emprendamos el viaje del héroe. Tal cual. O tomamos esa llamada para iniciar ese viaje, nos quedamos en el mismo lugar con las consecuencias que conlleva eso. Eso es. Y esto que leía también, que en su momento te habían decretado, no es inocente el término, tu enfermedad como incurable también, ¿no? A veces si nos quedamos con eso, con la palabra del otro, con el peso que tiene la palabra también, en este caso de una persona que tomamos como una autoridad que es un médico, y que pasa mucho, y yo lo experimento también con mi familia y demás, lo escuchaste, a veces los médicos, esa falta de tacto, ¿no? Para manifestar algo, para compartir algo que es tan delicado como una enfermedad, una persona que está atravesando esa situación y que se puede quedar con ese sello impreso. Sí, efectivamente, Hernán, el alma en este mundo se va a encontrar muchas pruebas. Personas que van a decretar, personas que van a juzgar. Siempre encontraremos pruebas a lo largo del camino. La cuestión va a ser cómo las va a vivir el héroe, ¿no? Si se las va a creer y las va a hacer reales, o si va a atreverse a dudar de la autoridad del médico, o de la autoridad del papá, o de la autoridad de la mamá, o de la autoridad del profesor, y de alguna manera el héroe va a tener que pasar por ahí también, por poner en duda toda la autoridad. Y eso es una prueba que Carl Gustav Jung lo expresa muy bien. Él dice que en el camino de individuación tenemos que pasar por un momento de sentirnos infieles, es decir, sentirnos como que estamos traicionando a la familia o a la tradición o a la autoridad. Y tenemos que pasar por sentirnos culpables de ser infieles a ese poder o a esa autoridad que nos está decretando un tipo de vida. Pero hemos de pasar por ahí para poder llegar a ser quienes somos, para poder llegar a ser individuos, digamos, con el propio destino, hacernos cargo de nuestra propia vida, ser libres de verdad. Tal cual, creo que era Jodorowsky que hablaba de una fidelidad invisible. Exacto. Justamente la tradición. Vos sabés que yo lo comento ahora porque lo venía estudiando también, el tema de esa inercia que nos lleva a ese centro, es como una fuerza de gravedad que nos lleva siempre al mismo lugar. Vos querés salir, vos querés hacer el cambio, querés hacer este camino del héroe, esa transición, pero hay una inercia que te vuelve a llevar, ¿no? Una y otra vez al mismo lugar. Y sí. implica un esfuerzo. Sí, y una de las pruebas va a ser, por ejemplo, el encuentro con el arquetipo del padre. El padre, en este caso, en el arquetipo, en el inconsciente colectivo, va a ser la ley, va a ser el orden establecido, el statu quo. Y entonces el héroe se va a enfrentar con ese arquetipo del Dios que pone la ley, que pone la justicia. Que pone los límites. Exactamente. Y tiene que atreverse a cuestionar esos límites, a cuestionar el statu quo, a cuestionar las normas sociales que han regido a todas las generaciones antes que a mí. Y claro, el héroe duda, porque dice, ¿quién soy yo para poner en duda todas esas normas, todas esas creencias, toda esa religión
o todo a ese estado, pero el héroe, para llegar a su proceso de individuación, tiene que atreverse a desafiar al padre. En ese sentido, matar al padre, no en el sentido freudiano, sino en el sentido, digamos, de emanciparse de las creencias inconscientes, del inconsciente colectivo, de las creencias, digamos, las lealtades familiares, como dice Jodorowsky, que en constelaciones familiares también se ve mucho. Yo utilizo técnicas de psicogenealogía, árbol familiar, el árbol transgeneracional, porque ahí se ve mucho cómo parece que seamos libres, pero muchas veces estamos haciendo cosas porque el árbol familiar lo ha decretado así, o porque en la familia siempre se ha hecho así. Y entonces es inconsciente, muchas veces no lo hacemos de manera consciente, pero el héroe se tiene que plantear por qué hace lo que hace. Tiene que sacar esa sombra a la luz para poder ver y poderla cambiar. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en películas, ¿no? Como Coco, la habrás visto seguramente, cuando quieres ser hablando, digamos, los Beatles, cuando quiere ser músico, ¿no? Y la familia quiere que siga la tradición de ser zapatero. No sé si la viste, una que está buenísima para ver el viaje del héroe, que la recomiendo, para ver esta estructura, que es cómo entrenar a tu dragón. No la he visto. Bueno, te la cuento rápido porque es muy interesante. Son los vikingos que traen la tradición de enfrentar a los dragones, y el padre, esto que hablabas recién de la gente de Zaragoza, ¿no? Esta gente como, ¿no? Muy masculina, por llamarla de alguna manera, quiere que el hijo también se haga hombre y que mate un dragón. Y resulta que él termina siendo amigo de un dragón y se da cuenta que no son así como se los habían pintado los dragones, y resulta que se termina haciendo amigo de este dragón, y juntos terminan salvando la comunidad, y ahí se produce la integración entre los vikingos y los dragones. Hasta ese momento, si él hubiera seguido la tradición, hubiera seguido todo igual que hasta ahí. Pero bueno, el héroe es el que da ese paso y que rompe, y vos hablabas recién de las constelaciones, y que libera acá, claro, agrega a Virginia Chimuelo. Chimuelo es el dragón, ¿no? Es el dragón, el protagonista, no recuerdo cuál era el nombre, pero decía esto: libera para atrás y libera para adelante. Sí, así es. Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, cuenta que los héroes, cuando retornan, a veces fundan ciudades o fundan constituciones y tienen un nuevo orden. A veces, digamos, tienen una nueva era, una nueva época, como la era esta de los vikingos, donde a partir de entonces ahora los vikingos y los dragones ya serán amigos, ¿no? Y Joseph Campbell también habla de algo, Hernán, que pienso que es importante, que es algo que se ha perdido o se está perdiendo, ¿no? Que son los ritos de paso. Joseph Campbell habla, como si fuera un antropólogo, de que las tribus antiguas tenían rituales de pasaje, tribus que tenían el rito de paso entre el niño y el hombre y el adulto y el anciano, y entonces esos ritos de paso permitían, digamos, ser quienes somos y estar ubicados en la etapa en la que nos corresponde estar. Me parece que esta película, que yo no la he visto, me la he apuntado para verla, este niño lo que tiene que hacer es un rito de paso, como los Pieles Rojas, que tenían que cazar o conseguir su propio caballo, domesticar su propio caballo, y en ese momento se convertían en guerreros de la tribu de pleno derecho, ¿no? Y entonces la pregunta que lanzamos a nuestros oyentes ahora es: ¿qué ritos de paso habéis hecho? ¿Qué ritos de paso habéis atravesado? Y si no los habéis atravesado, pues la pregunta sería: ¿cómo podríamos encontrar o realizar algunos ritos de pasaje para que el alma pudiera evolucionar y pudiera ir pasando etapas? Quizá, no lo sé, Hernán, hacer un proceso de terapia contigo con el eneagrama, ¿eso sería un rito de paso? Sí. Sería un paso de autoconocimiento, ¿no? Dar ese paso. Yo digo, si vos no sabés lo que tenés que cambiar, digo, no podés cambiar. Es un primer paso, como decíamos, ¿no? Dentro de estas etapas que hablábamos alquímicas, para iniciar un camino de autoconocimiento y de transformación. Uh-huh. Y hablando de esto, ya que traías el tema, ¿no? de aplicarlo de una forma práctica,
¿Cómo es que haces vos para poner en práctica el camino del héroe en una terapia? ¿Cómo lo trabajás eso con una persona? Pues mira, yo hago una sesión al mes, solamente hago una al mes. Ah, Y entre una sesión y la otra le pongo tareas a la persona, como leer algún libro, ver alguna película, ver algunos vídeos de psicoterapia o de educación emocional. Y entonces voy realizando todo ese proceso, de manera que el proceso puede durar 9 meses, 10 meses, 12 meses. Y en cada etapa vamos enfrentando una de las pruebas del héroe. En una revisamos el niño interior, hacemos una sanación de las heridas de la infancia. En otra revisamos la relación con el padre, el poder, la ley, la justicia, las normas, el orden, la relación con la autoridad. En otra revisamos el trabajo con la madre, la relación con la autoestima, con el amor incondicional, con la ternura, con el cariño. En otra revisamos el tema de la sombra. Podemos dedicar una sesión a la sombra, al encuentro con la propia sombra. Hay técnicas para cada una de estas etapas. En la sombra, por ejemplo, hay una técnica que es alimentando mis demonios. Es una técnica del budismo tibetano que es para observar la propia sombra, acercarse a ella y de alguna manera acabar abrazándola. Entonces, en cada etapa hay varias posibilidades de técnicas terapéuticas, de diálogos terapéuticos, y en el libro precisamente he puesto en cada etapa 2 o 3 técnicas recomendables. O sea que el viaje se podría hacer en 9 meses o en 10 meses, o se podría hacer más largo o más corto en función del tiempo que le queramos dedicar. Pero es así como lo hago. Yo veo que sí que se produce todo un círculo, sí que se produce todo un pasaje desde el infierno de enfrentar los propios miedos, las propias sombras, las heridas infantiles y las máscaras que nos hemos creado, un poco parecido a los tipos del eneagrama, que son sombras o máscaras de la armadura oxidada que nos hemos creado, y cómo las vamos deshaciendo a lo largo del viaje. Luego generamos una especie de mapa de la personalidad hacia dónde la persona quiere ir, lo que necesita para sentirse completa. Se revisa también al final del periodo las diferentes áreas de la personalidad para tener una personalidad lo más íntegra, completa, y finalmente las últimas etapas son ya de integrar todo eso en la vida cotidiana, conciliar todas esas, digamos, ventajas o descubrimientos, conciliarlo con la vida cotidiana, con la pareja, la familia, los amigos. Y bueno, es un proceso maravilloso, un proceso que se ve que la gente realmente hace un crecimiento interior y pasa a vivir en su misma vida, porque no se trata de irse a vivir al Himalaya o a las montañas, pero de alguna forma sigue trabajando y sigue pagando impuestos y sigue teniendo los amigos de siempre, pero de alguna forma ya no le afecta la opinión de sus padres o ya no le afecta tanto la opinión de sus amigos. La persona muchas veces se reconecta con sus hobbies profundos, o cambia de trabajo, o cambia digamos, empieza a dedicar un poco más de tiempo libre a cosas un poco más elevadas, un poco más profundas. Y muchas veces la persona en ese camino pues hace cambios más profundos, cambia la dieta o cambia el tipo de lecturas, o a veces el proceso es un poco parecido a cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte. O sea, a veces se plantea cosas más profundas, ¿no? Pues, ¿para qué he estado trabajando tantos años en esto si en el fondo no me gusta, ¿no? Pues voy a ver qué puedo estudiar o qué puedo hacer para reconvertirme laboralmente o para ampliar unas facetas de mi personalidad. En definitiva, para realizarse como ser humano, en el sentido de realizarse, hacer real los dones y talentos que tenemos. Realizarse sería, voy a hacer real mis dones y talentos o los voy a convertir en realidad, algo así. Tal cual. Hablando de los distintos tipos de personalidad que te muestra el eneagrama, el eneatipo número 3, por ejemplo, la lección que tiene que aprender, que como decíamos recién, de todos tenemos un poco, es esto de hacer el foco en el tener y el hacer, ¿no? Y olvidarnos del ser, que al fin y al cabo, como digo siempre, somos seres humanos, ¿no? En el fondo es, al fin y al cabo, lo que termina primando y lo que genera ese vacío cuando tenemos
logramos eso que buscamos con tanto ahínco, ¿no? En el fondo a veces perseguimos durante toda una vida, ¿no? Seguir esto como que habla del Fordismo, ¿no? De la máquina esta, de... Sí. fue, Y hay, se me fue... y hay Sí, perdona, Hernán. Hay sí, tres elementos que quizá podría ser útil mencionar, que son el perdón, el proceso del perdón para limpiar la parte infernal, la parte de la sombra. El proceso del perdón limpia y purifica mucho las emociones y la mente profunda, y el inconsciente se limpia con los procesos del perdón. Otro tema que ponemos en la segunda fase, que es la meditación, pequeños ejercicios de meditación, pequeños eh, puntos de conexión con el silencio interior. Entonces yo voy introduciendo cuñas meditativas a lo largo del proceso, y el tercer y último elemento, por si te sirve o para que conozcas un poco cómo yo lo hago, yo busco que al final, en la última etapa, la persona conecte un poco con algún tipo de disciplina espiritual. Es decir, que para que la persona luego esto lo pueda integrar en su vida cotidiana sin necesitar a un terapeuta y sin depender de un terapeuta, de alguna manera la persona tiene que conectar con alguna disciplina espiritual, como pueda ser el yoga, la cábala, el tai chi, el qigong, la filosofía platónica, el curso de milagros, la psicología gestal, no sé, algún tipo de disciplina interior que le permita a la persona seguir creciendo como ser humano, pero ya no, digamos, en un nivel terapéutico, sino en un nivel, digamos, ético y filosófico, que la persona siga creciendo y desarrollándose como ser humano, pero ya no porque se está curando una enfermedad, sino claro. por amor a su propio crecimiento interior. Sí, porque si no pasa esto que comentaba recién también, ¿no? De esta inercia que nos lleva al mismo lugar. O sea que esto hace poco lo escuchaba José Luis Parece, no sé si lo conoces, argentino, él también, que habló de los 11 pasos de la magia. Decía que, claro, cuando vos por ejemplo, empezaste un proceso de sanación, él daba el ejemplo con una dieta, decía, bueno, adelgazaste y te olvidaste. Pero claro, cuando te olvidaste otra vez volvés a lo mismo, volvés a engordar. Y entonces, claro, hay que, sobre todas las cosas, es sostener también, ¿no? Sostener ese proceso Y a lo quizás, largo del tiempo. claro, Hernán, y quizás sea lo más difícil, quizás sea lo más difícil porque es como un barco que pasa por el mar, abre un surco, se abre una estela plateada, blanca, maravillosa, de espuma limpia y pura, pero el barco cuando se va, pues se vuelve a cerrar el mar y entonces es como que no queda nada. Y por eso te decía, introducir el perdón, el proceso del perdón para toda la vida, introducir elementos meditativos o prácticas meditativas que se puedan incorporar en la vida cotidiana para siempre, y también un tipo de disciplina espiritual, algún tipo de camino espiritual para que la persona, volviendo al mundo ordinario, de alguna manera no se inunde o no se sumerja del todo en el mundo ordinario, para que no se cierre esa conexión con lo extraordinario. Claro. Sí. No sé, ¿Tú cómo lo no haces? sé qué era. ¿Cómo? ¿Tú cómo lo haces para cuando has trabajado todo el ciclo con el eneagrama, para que la persona cuando ya, digamos, te deja y siga su camino en solitario, tú qué le propones o cómo lo harías para que la persona no vuelva a sus patrones de conducta anteriores? Sí, ya que me das el pie, partiendo de esto, lo que armé fue un programa, justamente trabajando las tres triadas del eneagrama. Por un lado, por un lado la mentalidad, o sea, la mente; por otro lado, los sentimientos y las emociones; y finalmente lo que son los comportamientos y los hábitos, que son, el eneagrama se maneja, o sea, son 9 tipos de personalidad divididos en 3. Está la triada de los mentales, la triada de los sentimentales y la triada de los viscerales, los más instintivos, que son más de hacer que de pensar y que sentir. Entonces, yo lo agrupé dentro de esas 3 triadas y trabajo justamente el tema de la mentalidad, el tema de los sentimientos y el tema de los hábitos, que son los 3 centros que tenemos los seres humanos, y lo voy desarrollando paso a paso en base a esa estructura. Buenísimo, buenísimo. Y entonces le proporcionas como unos elementos para que la persona pueda seguir trabajando durante Claro, años ella sola. tal cual. Para que Bueno, pueda aplicarlo, sobre todas las cosas, lo que estamos hablando, para que puedan aplicarlo en su día a día, ¿no? Por ejemplo, el tema, trabajar el tema de la respiración, el tema de la liberación de emociones, trabajar los hábitos, todas esas cuestiones
prácticas que son necesarias, porque si bien hablamos de la espiritualidad, que a veces cuesta bajarlo a tierra, que es lo que hemos estado intentando también en esta slide que estamos compartiendo, al fin y al cabo tiene que ver con eso, ¿no? Porque nos cuesta justamente hablar de estas cuestiones cuando hablamos de espiritualidad y demás, de cuestiones intangibles, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué estamos hablando? Pero bueno, esto se puede bajar a tierra tranquilamente. Ujú. Sí, y a mí también me gusta un poco para, si quieres, para ir cerrando, Sí, constatar cómo esto se baja a tierra y que haya cambios constatables y empíricos. Por ejemplo, se ha descodificado una fascitis plantar, o se ha descodificado una gastritis, o se ha descodificado unas migrañas recurrentes. Entonces, me gusta también pedir una especie de diagnóstico clínico, que la persona diga, oye, pues me he hecho un análisis de sangre y me ha desaparecido pues la anemia que tenía o me ha desaparecido. Entonces, también me gusta constatarlo a nivel económico, es decir, la abundancia, cómo es mi relación con la abundancia. Y también se ven, digamos, diferentes elementos, la relación con la abundancia, la relación con el cuerpo, la relación, donde se va viendo cómo se va mejorando la vida, ¿no? Y que sea tan evidente y tan placentero y tan feliz que la persona de alguna manera no quiera volver a la vida antigua, para que pueda sostenerse voluntariamente en esa disciplina. que lo pueda ver en sus resultados, ¿no? Esta secuencia que yo comparto siempre en los talleres que doy, que con lo que te mencionaba recién, ¿no? Esto de los sentimientos que determinan, perdón, los pensamientos que determinan los sentimientos los comportamientos y los comportamientos los resultados, que otra vez completamos el círculo, ¿no? Como esos resultados terminan reforzando las creencias y volvemos una y otra vez a lo mismo, ¿no? Justamente de ese lugar de que tenemos que salir si queremos conseguir resultados diferentes y no nos está resultando funcional la vida que venimos llevando hasta el día de hoy. Qué bueno, Hernán, qué bueno, porque ese círculo que antes era un círculo vicioso de creencias, de eso se reforzaba mi egoísmo, mi miedo, reforzaba mis creencias negativas. Lo que antes era un círculo vicioso, ahora es un círculo virtuoso, donde las creencias positivas o luminosas se van reforzando con la experiencia. Evidentemente, evidentemente. Ahora bien, tenemos un gran reto que es la actualidad, porque la actualidad juega, digamos, en nuestra contra, porque vemos conflictos internacionales, conflictos políticos, egoísmo de los países, de los gobernantes, las grandes corrupciones que hay a nivel de las macroeconomías, los grandes gobiernos. Y claro, la gente, cuando entra en un círculo virtuoso, ve que el mundo no funciona así, digamos, el mundo de las grandes empresas, de los países. Entonces, cada persona tiene que ser fuerte para resistir, digamos, la actualidad. De alguna manera, ver menos noticias y ver un poco más por dentro lo que quiere ver, ¿no? Tal cual, mirar un poco más, como bien lo has dicho, para adentro, ¿no? Y de hecho nos cuesta bastante, ¿no? Yo siempre digo, cuando una referencia es cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, cuando apoyamos la cabeza en la almohada, ¿no? Y digo, es como que se pelean todos esos monstruos para salir del placar todos juntos, ¿no? Entonces yo lo tengo como una medida, ¿sí? ¿No? Cuando te vas a dormir tranquilo, bueno, el camino es por ahí. Es un buen test, es un buen test. Hay días, pocos, donde de alguna manera ese momento es mágico y uno sabe que ha hecho su camino y muchos otros días yo veo que dice, esto lo tenías que haber hecho mejor, esto, y poco a poco voy mejorando y voy ajustando, pero creo que podemos llegar como seres humanos a una vida mucho más armónica, una vida mucho más realizada. Y en eso estamos todos, en ese camino, sí, sí. En ese camino, en el camino del héroe. Quiero agradecer todo esto porque no tengo un reloj a mano, y ya estamos más o menos en la hora, porque se pasó volando. Estamos en la hora y 5 minutos. Bueno. Bueno, hablando de esto, esperamos que hayan pasado un grato momento, hablando de esto de la rutina de todos los días, ¿no? Ahora se tengo que volver a almorzar, cada uno su trabajo. Allá en España de a poco está terminando el día, así que bueno, esperamos haberlo acompañado y aportado alguna herramienta. Eso es, pues muchísimas gracias por compartir y bueno, yo os recomiendo a Hernán que vayáis a consultarle, a hacer el trabajo con el eneagrama, que como hemos visto es mucho más profundo y muy bello, mucho más bello quizá de lo que
de lo que desde fuera se veía, ¿no? Es muy profundo, muy hermoso. Y bueno, y también os invito a que podáis buscar el libro que acabo de escribir, que está por aquí, el del viaje del héroe. ¿Cómo se consigue, Héctor? Se consigue en la página web laparábola.es y lo envían a diferentes países de América y también por Amazon. Por Amazon también se puede encontrar. Es un libro que puede también acompañar a muchas personas, tanto terapeutas como pacientes o gente que quiera hacer su propio viaje. Creo que una persona sola leyéndolo puede hacer bastante fielmente ese viaje porque es un reto cada una de las pruebas con su música, sus técnicas terapéuticas, su película, su lectura recomendada y sus preguntas de autoindagación y puede ayudar mucho a recorrer ese camino también. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición, a través de redes sociales me podéis encontrar y bueno, pues un placer enorme, Hernán. Hace un gustazo, la verdad que quedaron cosas pendientes, hablar de los sueños y demás. En algún otro momento coordinaremos para hacer otro live. Síganlo, Héctor, está su dirección en la mía, digo, así nos podemos... la dirección de la mía también la tienen en las redes sociales. Yo soy Er-Nan. Vas a estar en lo último, vas a estar en Sudamérica ahora pronto, Sí. ahora en julio. Sí, voy a estar en Ecuador. En Ecuador, en la última quincena de julio de este mes que viene, del año 2023, y voy a estar haciendo un retiro terapéutico en Quito, en Tumbaco, de 4 días en la montaña, en una casa de campo, donde vamos a hacer precisamente el viaje del héroe en 3-4 días, donde vamos a hacer la partida, las pruebas, el enfrentamiento con la sombra, con los arquetipos, y luego un regreso para integrar todo lo aprendido, todo lo sanado y volver a la vida cotidiana. Así que haremos un pequeño, gran viaje del héroe en ese retiro terapéutico. Lo podéis encontrar en Facebook si ponéis Retiro Terapéutico, el viaje del héroe. Es una página web que hay en Facebook y ahí tenéis el teléfono y el correo electrónico para pedir la información. Buenísimo, la verdad que es una súper experiencia y bueno, te esperamos en algún momento por acá por Buenos Aires. Seguramente me contabas que tu mujer es de acá, así que en cualquier momento te tendremos haciendo algún taller, dando alguna conferencia. Sí, por supuesto. Es un país que amo, una ciudad que admiro mucho y tengo pendiente volver. He ido muchas veces y quiero ir muchas veces más porque me gusta mucho. Y nada, Hernán, te envío un abrazo súper grande. Muchísimas gracias, ha sido un rato muy hermoso y te deseo toda la fortuna del mundo. Y además, nada me gusta más que compartir con colegas. Somos colegas en este viaje y que podamos, de alguna manera, servir a tantas gentes que están buscando procesos y caminos de sanación y de autoindagación. Enhorabuena, Hernán, por tu trabajo. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias a vos, Héctor. Lo mismo digo, acá. Gracias a los que llegaron hasta acá. La charla va a quedar grabada, así que la van a poder ver quienes quieran profundizar, porque es demasiada información para que la vayan procesando. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Estamos en contacto, nos estamos viendo y bueno, hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Gracias a todos.